Esta noche quiero que vayan conmigo a Primera de Juan. En el 5º capítulo, les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Quiero hablar sobre conocer, estar absolutamente seguros de que conocen a Cristo, porque se escribió para darles seguridad de que sus pecados son perdonados y que van a ir al cielo. El Evangelio de Juan, sin embargo, se escribió para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y crean que tienen vida a través de su nombre. Es decir, el Evangelio de Juan fue escrito para llevarte a Cristo. Y las cartas de Juan fueron escritas para ayudarte a saber cómo vivir la vida cristiana y estar seguro de que conoces a Cristo. Hay muchas personas que van a la iglesia y muchas que fueron bautizadas y muchas que fueron confirmadas en una iglesia, pero no están seguras, no tienen seguridad, no saben con seguridad que Cristo vive en sus corazones. Primera de Juan fue escrita para que sepas que tienes vida eterna. En Primera de Juan 3:23 dice: y este es un mandamiento, que creamos en el nombre del Hijo de Dios. ¿Tú crees? Bueno, tú dirás, sí creo. ¿En serio? ¿Sabes qué significa creer en la Biblia? Lo que la fe es en la Biblia. Significa que entregas todo tu ser a Cristo. Es la historia que conté la otra noche, la diré de nuevo, sobre un hombre que vino de Francia y él anunció que iba a poner una cuerda floja sobre el río Niágara en las cataratas y caminaría sobre ella. Una gran multitud se reunió en ambos lados del río, el lado canadiense y el lado estadounidense, y lo vieron. Y claro, él caminó de ida y vuelta y aplaudieron. Lo hizo 2 o 3 veces y luego tomó un barril y puso unos 90 kilos de tierra adentro. Lo rodó de ida y de vuelta, lo rodó de ida y de vuelta. Luego preguntó: ¿cuántos aquí creen que puedo cruzar con un hombre? Y dijeron: sabemos que tú puedes. Y había un hombre en la fila de enfrente que estaba muy entusiasmado. Y él le dijo: Señor, ¿podría meterse al barril y ser el primer hombre? Ese hombre se fue. Y no lo culpo. Pero verán, eso es la fe. Pones tu peso total en el barril. Pones tu peso total en Cristo. Y Cristo es sobre quien tú pones la fe. Quien crea que Cristo es, quien crea que Jesús es el Cristo y es nacido de Dios. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de las cosas que no se ven. La fe real conlleva la idea de compromiso. No solo creerlo en la cabeza, sino un compromiso de tu vida. Cada fase de tu vida a Cristo, tu vocación, tus estudios, tu novia, tu novio, tu vida sexual, todo es entregado a Cristo. La primera pregunta es: ¿en verdad lo crees? ¿Ya comprometiste tu vida a Cristo en su totalidad? Arregla eso. La segunda pregunta que examinamos: un cambio de actitud hacia el pecado. Primera de Juan 1, 8 y 10 dice: si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos y no tenemos la verdad. Sí, como cristianos, a veces pecamos. Podemos pecar sin saberlo porque hay pecados de omisión, pecados de comisión. Alguien a quien debiste ayudar, alguien a quien debiste sonreír hoy para animarlo y no lo hiciste. Pero dice: si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y nos limpiará de toda maldad. Si pecas, hay remedio. Dios te perdonará si lo confiesas. Y la Biblia dice: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre que fue derramada en la cruz, cuando Cristo murió, tiene poder 2000 años después para lavar todos tus pecados. Gracias a Dios que se quedó en la cruz
Y cuando pusieron esos clavos en sus manos y clavaron sus pies y perforaron su costado, Él se quedó ahí. No se bajó. Él se quedó en la cruz porque te amó. Él te ama esta noche. Quien quiera que seas, lo que hayas hecho, lo malo que hayas sido, Él te ama. Y cuando Él usa ahora, después de que llegas a Cristo, ¿cuál debería ser tu actitud hacia el pecado? Primero, si cometiste un pecado, confiésalo de inmediato. En segunda, olvídalo de inmediato, con su ayuda. En tercera, busca la justicia y la santidad. Asegúrate de no hacerlo de nuevo. Sabes, algunas personas pecan y van a Dios a pedirle perdón. Y luego van y cometen el mismo pecado, lo cometen una y otra vez. Significa volverte de tu pecado. No vuelves a hacer eso de nuevo. En el Salmo 23, David dijo, confortará mi alma. ¿Necesitas que conforte tu alma hoy? Hay cientos de personas aquí esta noche que son creyentes, pero necesitas dedicarle de nuevo tu vida. Necesitas entregarte de nuevo. Hay personas aquí hoy a quien Dios está llamando a ser misioneros. Hay personas esta noche que Dios está llamando para trabajar en la iglesia. Hay personas aquí esta noche a quienes Dios les pide que hablen con personas, donde viven, donde trabajan, les hablen sobre Cristo. Y ese es trabajo misionero. Si eres miembro del cuerpo de Cristo y te has rebelado, puedes confesarlo y recibir el perdón y total restauración. Él restaura tu alma. Es una cosa maravillosa. Y luego la tercera pregunta es, ¿tienes deseo de obedecer a Dios? Primera de Juan 2:3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Lee el Nuevo Testamento y marca todos los versículos donde dice que deberías hacer esto o vivir de tal manera y descubrirás que has fallado. Una señal infalible del nuevo nacimiento es que queremos obedecer a Cristo. No obedezco a Cristo porque temo no obedecerlo. Lo obedezco porque quiero. Amo a Cristo. Quiero obedecer su voluntad. Quiero hacer las cosas que Él quiere que haga. Como un devocional diario. Es difícil tener un devocional diario porque el diablo intenta evitarlo. Si abres la Biblia y comienzas a leer, el diablo te pondrá somnoliento. O alguien vendrá de inmediato a hablar contigo. O habrá un buen programa de televisión y la tentación es de ver el programa. Y no tienes tiempo de orar, no tienes tiempo para leer la Biblia. Luego, lo cuarto, hay una separación del mundo en Primera de Juan 2. No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, la lujuria de la carne, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Y si amas al mundo más de lo que amas a Cristo, no estás en el reino de Dios. ¿Cuántos de nosotros esta noche amamos el mundo? Al diablo lo llaman el Dios de este mundo. Lo llaman príncipe del poder del aire. Tiene tremendo poder. Hay muchos demonios en el mundo. Y esos demonios trabajan con el diablo para destruir la vida cristiana. En el momento en que recibes a Cristo, el diablo va a ir tras de ti. Te va a tentar. Él traerá cosas a ti con las que nunca habías sido tentado. La tentación no es de Dios. La tentación viene del diablo. ¿Y cómo repeles al diablo? Él tentó a Jesús. Él fue con Jesús en un tiempo en el que Jesús no había comido ni había bebido nada por 40 días y 40 noches en el desierto. Y Él tentó a Jesús 3 veces y eran tentaciones reales. ¿Cómo Jesús lo combatió? No discutió, no debatió, no usó su poder sobrenatural. Solo citó las Escrituras. Cada vez
que Satanás llegó con su tentación, Jesús citó un pasaje del Antiguo Testamento, un versículo. Y por eso es muy importante memorizar todas las escrituras que puedas. He llegado a la edad donde es difícil memorizar las escrituras. Desearía haber memorizado 10,000 veces más que las que memoricé de joven. Mientras estás joven, mientras estás en la escuela, después de salir de la escuela, esos primeros años puedes retener las escrituras. Si tomas un versículo y lo memorizas, se quedará contigo toda tu vida. Si tú lo repites semana tras semana y semana tras semana, es tuyo de por vida. Y cuando el diablo venga con la tentación, estarás ahí con la espada. Porque las escrituras son la espada del Espíritu. Y esa es tu armadura que usas para luchar contra Satanás cuando viene. ¿Estás separado del mundo? Las escrituras dicen, y el mundo pasará con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y sabes, cuando yo enfrento una situación, debo ver este programa de televisión, debo ver esa película, debo hacer esta cosa en particular que está en el mundo, y hay duda en mi mente de si debo hacerlo o no. Hay ciertas preguntas que puedes hacerte. Primero, me pregunto, ¿viola algún principio de las Escrituras? ¿Lo que estoy a punto de hacer viola algún principio de las Escrituras? En segunda, ¿le quita la agudeza a mi vida cristiana? ¿No ansío a Dios después de ver eso, como antes de que lo viera? En tercera, ¿puedo pedirle a Dios que lo bendiga? Y luego me hago la cuarta pregunta. ¿Es una piedra de tropiezo para otros? Si alguien más que es creyente me viera haciendo eso, diciendo eso, perdiendo el control, lo que sea, ¿voy a ser una piedra de tropiezo para ellos? Y la quinta pregunta que me hago. ¿Amo a los cristianos de todas las denominaciones? ¿Amo a otras personas? ¿Amo al pobre lo suficiente para hacer algo para ayudarlos en su pobreza? ¿Amo a las personas en mi vecindario que tienen un color de piel diferente? ¿En serio los amo? ¿O solo los soporto? Solo es una actuación que represento. ¿Mi amor para otras personas es real, sin importar cuál sea su trasfondo? Las Escrituras dicen, nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos. El que no ama a su hermano permanece en la muerte. Muchos hijos de Dios que no andan con Cristo piensan que otras cosas son más atractivas que andar con Cristo y hacernos preguntas así. ¿Cómo podemos vivir en la presente sociedad y estar separados del mundo que el diablo dirige? ¿Cómo podemos? Solo con la ayuda de Cristo. Y la sexta cosa, si en realidad conoces a Cristo, no practicas el pecado. Primera de Juan 5:18. Sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. Aquel que nació de Dios lo protege y el maligno no llega a tocarlo. El diablo no puede tocarlo. Dirás, pero dice el que no peca. Esa palabra significa que no practiques el pecado. Puedes cometer un error, puedes gritar un momento, o puedes caer alguna vez, o 2 veces, o 10 veces, o 20 veces, o muchas veces. Pero no practiques el pecado. No lo hagas una y otra y otra y otra vez. Lo confesarás y lo olvidarás y renunciarás a eso. Señor, ayúdame. Soy tan débil. Necesito tu ayuda para vivir una vida cristiana. Y luego, séptimo, hay un testimonio del Espíritu.
Si en verdad conoces a Cristo, lo sabrás porque habrá un testimonio del Espíritu en tu corazón. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Cómo lo sé? No solo la palabra de Dios me dice, no solo mi vida me dice que conozco a Dios, también es como el niño que estaba volando una cometa y la cometa se perdió de vista, como las nubecitas que tenemos hoy encima de las torres. Las torres de televisión no se puede ver la cima porque las nubes la cubren. Y la cometa del niño desapareció, llegó muy alto, pero él la sostenía. No podía verla. Y alguien dijo, ¿qué haces? Él dijo, volando una cometa. Dijeron, no la vemos. ¿Cómo sabes que está ahí? Él dijo, siento que me jala. Y cuando conoces a Cristo, sientes el tirón de Cristo en tu corazón. Y sabes que vive en tu corazón. ¿Sientes el tirón en tu corazón? ¿Y tú? ¿Y tú? Si no estás completamente seguro de que Cristo vive en tu corazón y estás totalmente comprometido con Él, puedes hacerlo en este momento en que una gran transformación tendrá lugar en tu vida. Sabrás si tendrás el poder que no tienes. Estamos hablando de ceder totalmente, no solo ante ti mismo, ni a tus amigos, ni a las cosas materiales, sino ceder ante Cristo. Una mente entregada te hace un cristiano inteligente. En segunda, una vida sexual entregada te hace un cristiano dinámico. Sí, el sexo no tiene nada de malo. Dios nos lo dio. Es uno de sus grandes regalos para nosotros. Es para que lo disfrutemos. Es para que la raza continúe. Y podemos disfrutar del sexo, pero dentro de los límites del matrimonio. El sexo es para la reproducción humana y para el cumplimiento del amor marital, y las otras funciones para las que intentamos usar el sexo son simplemente problemas espirituales no resueltos que solo Cristo puede resolver. Y luego un cuerpo entregado hace que seas un cristiano útil. En Romanos 6 dice, de la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal. No dejen que los controle, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan su cuerpo al pecado como instrumentos de justicia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando su cuerpo como instrumentos de justicia. Les ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, agradable a Dios. Nuestros cuerpos le pertenecen a Dios. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Ahora, un corazón entregado hace un cristiano devoto. La Asociación Americana de Cardiología dice que el 27% están enfermos del corazón. Pero también tenemos enfermedad espiritual del corazón. La Biblia habla de eso en Proverbios 12. El engaño está en el corazón. Proverbios 14. El hombre es inconstante en su corazón. Proverbios 18. El corazón del hombre es malvado. Proverbios 22. El pecado ata el corazón. El problema real del corazón del hombre es espiritual. Por eso necesitas ir a la cruz, a buscar perdón, a encontrar una nueva vida. Y Él dice que te dará un corazón nuevo y te cambiará por completo. Y finalmente, una voluntad entregada te hará un cristiano convincente y determinado. Una voluntad entregada. Verás, hay 3 hombrecitos dentro de todos. Está la mente,
están las emociones y está la voluntad. Las Escrituras dicen, quien así lo quiera, que venga. No dice que quien lo consiga, o quien lo entienda, o quien lo merezca. Lo que dice es quien lo quiera. La puerta al reino de Dios está abierta para todas las personas aquí esta noche. Para vivir una vida victoriosa, vivir una vida gloriosa en la que conoces tu destino, conoces tu propósito y significado. Leí hace unos años que tuvieron una gran reunión en Inglaterra de obreros. Dwight L. Moody les habló y para terminar dijo: les ofrezco a Jesucristo, Cristo quien murió en la cruz y resucitó por ustedes. Les ofrezco a Cristo. Quiero que se levanten y digan, quiero o no quiero. Lo recibo a Él o no lo recibo a Él. Y un hombre se levantó vacilante y dijo, yo quiero. Y otro dijo, yo no. Otro dijo, yo quiero. Y otro dijo, yo no. Otro dijo, yo quiero. Y otro dijo, yo no. Y la audiencia estaba dividida. La mitad dijo, seguiré a Cristo, lo serviré, me entregaré a Él. Pero la otra mitad dijo, yo no quiero. ¿De cuál serás tú? ¿En qué grupo estarás? Porque verás, cuando respondes, también puedes decir, no quiero. ¿Quién vas a ser esta noche? Voy a pedirte hoy que digas, quiero. Hasta donde puedo entender, recibo a Cristo en mi corazón. Y quiero vivir el tipo de vida del que has hablado. No tengo fuerza. Y no tengo la energía, siento que no puedo hacerlo. Pero estoy dispuesto a empezar. Estoy dispuesto a decir hoy, con la ayuda de Dios, entrego mi vida a Cristo, como Salvador, Señor y Maestro. Y Él te hablará sobre servirlo en otras partes del mundo. Mi hijo mayor, Franklin, acaba de volver de Sudán. Él dijo que vio sufrimiento a una escala que no había visto en ningún lado en sus viajes por el mundo. ¿Qué haría Dios con algunos presentes en lugares así? ¿Qué vas a decir? ¿Quiero o no quiero? Te voy a pedir que te levantes de tu asiento, todos los que digan quiero, y quiero que se levanten y vengan y se paren aquí enfrente, como han visto cada noche. Y digan hoy, le abriré mi corazón a Cristo, lo recibiré, me entregaré a Él. Quiero saber que voy a ir al cielo. Quiero saber que voy a vivir para Cristo. Quiero servirlo. Si estás con amigos o parientes, te esperarán. ¿Por qué te pido que vengas públicamente? Porque Jesús dijo, si no estás dispuesto a reconocerme ante los hombres, yo no te reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Hay algo sobre venir al frente y pararse públicamente que complace a Cristo y ayuda al compromiso. Si estás... Esta noche quiero hablar de un hombre ciego en la Biblia que se puso en contacto con Jesús. Se encuentra en el 10º capítulo del Evangelio de Marcos. El 10º capítulo del Evangelio de Marcos. Comenzando en el versículo 46. Llegaron a Jericó. Más tarde salió de la ciudad con sus discípulos y de una gran multitud. El ciego Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar y decía, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que cerrara la boca, pero él se puso a gritar aún más, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Así que llamaron al ciego, le dijeron, ánimo, levántate, él te llama. Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús.
Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Respondió el ciego: Rabí, quiero recibir la vista. Pero hay muchas personas hoy que son así. Leí el otro día que había 42 millones de personas en el mundo que están ciegas. Las autoridades de la salud estiman que de todas las causas, 500,000 de niños quedan irreversiblemente ciegos en todo el mundo cada año. Y esta es una gran tragedia, y muchas personas y países y agencias de salud trabajan para cambiar eso. Una tragedia de igual o mayor proporción es la ceguera espiritual que las personas tienen, porque la Biblia dice que tienes 2 pares de ojos: los ojos físicos con los que ves, y tienes ojos espirituales, y puedes ver físicamente, pero tal vez no ves espiritualmente. La ceguera espiritual afecta a todos en esta audiencia. Hay miles de personas aquí esta noche que me ven aquí, pero están espiritualmente ciegos, y es una ceguera que evita que realmente conozcan a Dios. Bartimeo era un hombre ciego. Él salió de un pequeño lugar donde pasó la noche. Nunca había tenido esperanza de que podría ver, y salía por la puerta de Jericó y pedía limosna a las personas que pasaban. Personas que iban al mercado o personas que venían a un negocio ese día, y él decía: ayúdame, 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 ayúdame. Tenía su bastón. Él tenía un manto harapiento. Rogaba por pan a una mujer cuando pasó por su camino y le dieron leche. Y luego se sentó con otros ciegos también, y otros mendigos, y mendigaban, esperando que las personas les lanzaran un poco de dinero o les dieran algo. Entonces miro a Bartimeo y me veo a mí mismo, o te veo. La Biblia dice que él era ciego espiritualmente. Los líderes mundiales buscan a tientas. Escucho algunas cosas en televisión de algunos de nuestros líderes mundiales y me sorprende su ceguera espiritual. Y he hablado con algunos de ellos en privado, y yo solo quiero alcanzarlos y tomarlos y sacudirlos y decirles que necesitan a Cristo, porque Cristo podría abrir sus ojos. Y creo que solo los creyentes de verdad saben qué está mal con el mundo, porque lo que está mal con el mundo es un problema espiritual. Ahora Bartimeo no veía sus harapos, no veía su suciedad, no veía tampoco la belleza. Y de vez en cuando leemos sobre alguien que vive en una casa o apartamento que está lleno de contenedores vacíos y desechos y basura. Y la persona que vive ahí parece llevar una vida perfectamente normal. Y están bien vestidos. Conozco una casa así ahora, donde la señora viste bien, el esposo es doctor, y son respetables, son personas finas. Y cuando los ves afuera, crees que son la pareja más maravillosa del mundo. Pero si entras a su casa, es un basurero, parece un chiquero. Y es así como muchos de nosotros parecemos estar bien por fuera, pero en nuestros corazones y nuestras almas sabemos que algo está mal. Y por alguna razón, a la persona no parece importarle. Las Escrituras dicen: pero el hombre natural es el hombre ordinario, el hombre antes de llegar a Cristo. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Parece una locura que esté parado aquí y te diga que la razón por la que Jesucristo murió en la cruz hace 2000 años y resucitó de los muertos fue para tener un impacto en tu vida hoy y ahora, y darte una seguridad y paz y gozo que nunca has conocido jamás, y para ayudarte a resolver muchos de los problemas en las relaciones que enfrentas, y darte una carga por tu prójimo. Pero es cierto, y algunas personas llaman a eso locura. La Biblia dice que la proclamación del Evangelio es locura para los que perecen. Estás cegado por el Dios de este mundo. ¿Y quién es el Dios de este mundo? Jesús lo llamó el diablo. Huestes en las regiones celestes, el príncipe de este mundo. Hay otra fuerza en este mundo, y esa otra fuerza tiene poderes sobrenaturales también, y esa otra fuerza es el diablo. Y hay un conflicto ahora, el conflicto de los siglos, entre las fuerzas de Dios y las fuerzas del diablo. Dirás: ¿por qué Dios permite eso? Es un gran misterio. Es un misterio de dónde vino el diablo.
La Biblia nos dice en el capítulo 28 de Ezequiel. También nos lo dice en el capítulo 14 de Isaías. Tenemos una imagen de eso y hay otras imágenes en todas las escrituras. Pero hay un diablo. Él no gobierna en el infierno, nunca ha estado ahí. Está vivo, establecido en este planeta. Puedes llamar malvado todo lo que quieras, pero sabes que hay maldad en el mundo. Todos sabemos que algo está mal, pero no sabemos qué. La Biblia nos dice que detrás de todo esto está el diablo. Dirás, ¿por qué Dios no mata al diablo y termina con eso? Pero un día Dios va a hacer justo eso. No va a matarlo, lo echará al lago de fuego. Pero ese día no llega aún. Aunque el diablo ya sufrió una gran derrota, hubo una gran victoria de Dios en la cruz. La cruz parecía una derrota para Dios, pero de hecho venció al diablo. Y tú y yo podemos entrar a la victoria que Cristo ganó en la cruz cuando llegamos a conocerlo. Pero luego, el Dios de este mundo ofuscó nuestros ojos están ciegos espiritualmente, y por eso solo el Espíritu Santo puede borrar esa ceguera que tus ojos tienen ahora. Y este hombre no solo era ciego, también era pobre. Leemos sobre la pobreza en el mundo hoy y nos rompe el corazón. Muchos sufrimos esta noche de pobreza espiritual. Y este hombre no solo era ciego y pobre, estaba indefenso. Bartimeo esperaba morir en su ceguera. Nadie podía sanar ese tipo de ceguera. Pero hubo un rayo de esperanza para Bartimeo. Bartimeo había oído muchos rumores de ese extraño de Galilea, que iba y venía por la región, sanando a personas, y ayudando a las personas y predicándoles. Y escuchó que se acercaba una gran multitud. Sus oídos eran muy agudos y él pudo oírlos. Oyó a los niños, oyó a las personas hablando con los demás. Y dijo, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Nadie le decía, y la gente se acercaba más y más, y asió la túnica de alguien que iba pasando. Y dijo, dime, ¿quién está pasando por aquí? Y ese extraño, que nadie conoce su nombre, se giró y dijo, Jesús de Nazaret está pasando. Y Bartimeo pensó, Jesús de Nazaret, he escuchado sobre él. He escuchado que sana a personas, que ayuda a las personas, tal vez pueda ayudarme. Sabes, solo hay algunas veces en nuestra vida que Jesús de Nazaret pasa y tenemos una oportunidad como la que tenemos hoy de recibirlo. Verán, muchos han estado orando y el Espíritu Santo ha estado trabajando y muchas personas han recibido a Cristo. Y qué gran hora y qué momento para estar aquí. Ese extraño le dio el mensaje. Jesús de Nazaret está pasando. Recuerdo la historia del director médico de Portugal, un antiguo director médico, e iba caminando por la calle un día y un pedazo de papel se pegó a su pie. Fue a casa, se lo quitó del zapato y lo miró y ya era un fragmento del Evangelio y decidió leerlo, lo leyó. Y para hacer el cuento corto, él se convirtió a Cristo y se volvió un gran líder cristiano y un gran maestro de la Biblia. Un testimonio simple como ese. Dios puede usar todas las cosas y por eso siempre debemos ser fieles al testificar, porque nunca sabes cuando esa mesera del restaurante o la persona que conociste en el trabajo, ellos ven tu vida, claro, para ver si lo respaldas con tu forma de vida. Jesús está pasando por Hamilton. Jesús está pasando en el Golden Horseshoe. Él puede estar pasando por tu hogar, puede estar pasando por el cuarto que ocupas en el hotel. Está pasando aquí al sur de Ontario. Y con desesperación Bartimeo gritó con todas sus fuerzas, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Y los otros mendigos dijeron, cierra la boca, los magistrados oirán sobre esto y vendrán a ponernos en prisión. Pero él siguió gritando, este era su momento, su única oportunidad. Jesús estaba ahí y él iba a aprovecharlo. Y los otros dijeron, quieto Bartimeo, ¿quién quiere oír sobre un pobre mendigo como tú? Pero entre más lo reprendían, más gritaba. Y quiero que notes varias cosas de esto. Primero, él clamó por lo correcto, él clamó por misericordia. Necesitaba otras cosas, pero lo que más necesitaba era a Cristo. Él necesitaba a Dios. Ten misericordia de mí, hijo de David. Ten misericordia de mí. Es lo que todos necesitamos esta noche, la misericordia de Dios. Misericordia.
Cuando esté ante el propiciatorio de Cristo no voy a decir, Señor, quiero justicia. Si quiero justicia, terminaré en el infierno. Quiero misericordia. Y Dios ofreció la misericordia desde la cruz. Y Él dijo, te perdonaré y te limpiaré de todo pecado que hayas cometido. No tendrás que enfrentar el juicio. Nunca peligrarás de ir al infierno si entregas tu vida a Jesucristo. Y lo primero que tienes que decir, soy pecador. Tienes que decirte eso a ti mismo y tal vez a otros. Como un alcohólico, antes de ayudar al alcohólico, debes estar dispuesto a decir, soy alcohólico. Antes de ayudar con la drogadicción, debes decir, soy drogadicto. Necesito ayuda. Y cuando llegas a Cristo, debes decir, soy un pecador, necesito ayuda. Y Señor Dios, por favor, ayúdame. Y la segunda cosa, no solo clamó por la cosa correcta, también le clamó a la persona indicada. Él clamó al Señor Jesucristo, el Hijo del Dios vivo, el único en todo el mundo que podía ayudarlo a estar bien. Y todas sus esperanzas estaban centradas en Él. La Biblia dice que ningún nombre es dado a los hombres por el que seamos salvados, salvo el nombre de Jesús. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Jesús nos dice, soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y ese hombre, Bartimeo, iba en el camino correcto. Él iba a la persona correcta. Iba con Jesús, el Hijo de Dios. Él clamó en el momento correcto. Jesús estaba pasando. Supón que hubiera esperado y dicho, voy a ver lo que los escribas, los fariseos y los líderes religiosos dicen sobre él. Esperaré a que vuelva a Jericó de nuevo. Jesús nunca volvió a Jericó. Tal vez nunca vuelva por aquí así. ¿Cuándo veremos una señal como esta en Hamilton de nuevo? Ha pasado mucho tiempo desde que muchas personas vinieron a escuchar el Evangelio. Muchas personas trabajaron y oraron y creyeron como lo hicieron aquí, y las iglesias unidas y cooperando como lo hicieron. Y Dios ha estado hablando y muchas personas han encontrado a Cristo, y esta noche tú puedes encontrar a Cristo. No, Él lo llamó. En ese momento la Biblia dice, el que es reacio a las reprensiones será destruido de repente y sin remedio. Es decir, cuando escuchas el Evangelio y no haces nada al respecto, endurece tu corazón un poco más. Dios, el Espíritu Santo, continúa hablándote, pero no lo oirás, porque estás sordo. La Biblia dice, Efraín es dado a ídolos, déjalo. Llega un momento, no sé cuándo es o dónde es, pero es un momento donde ya no puedes seguir. Tu corazón es tan duro que incluso si Dios habla aún, no puedes oírlo. Ven ahora que estás teniendo esa oportunidad. El gran gobernador Félix tembló cuando Pablo estaba hablando sobre el Evangelio y dijo, puedes retirarte, Pablo. Cuando sea oportuno te mandaré llamar. Pero nunca tuvo un día más oportuno. Ese era su momento, esa era la hora para él ante Dios. Él no la aprovechó. La Biblia dice, ahora es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación, no mañana, tal vez no haya un mañana para ti. Este podría ser el momento para ti. El que es reacio a las reprensiones será destruido de repente. Noten que Jesús cubrió su necesidad. Había una gran multitud y hoy tenemos la costumbre de pensar en grandes multitudes. Hay una gran multitud aquí esta noche, 18,000 personas me dijeron. Y pensamos en términos de multitudes, pensamos en términos de llenar iglesias, llenar auditorios, o tener una gran multitud en un juego. Pensamos en términos de multitudes, pero es interesante. No solo Jesús predicó a las multitudes, los más grandes sermones creo que se los predicó a los individuos. Él se detuvo y se quedó ahí cuando ese ciego lo llamó. Una gran multitud de líderes estaba alrededor de él. Él pudo decir, no tengo tiempo, voy camino a Jerusalén a morir por los pecados del mundo. Pero se detuvo camino a la cruz para oír el lamento del mendigo. Se detuvo a morir en la cruz para escuchar al ladrón decir, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Se detuvo cuando una mujer tocó su manto. Y Jesús se detiene por ti esta noche. Porque verás, te ve esta noche como si fueras la única persona en todo el mundo. Él no te ve como parte de esta gran multitud. Él te ve a ti como eres. Él conoce todos tus pensamientos y todas tus intenciones y todas las luchas que hay dentro de ti.
Y la Biblia dice que Él te ama. Y Él murió por ti. Y si hubiera sido el único en todo el mundo, hubiera muerto por ti. Y Jesús no solo se paró, dijo, llámenlo. Las Escrituras dicen en Lucas 19:10 que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Estás perdido, psicológica y espiritualmente perdido. Necesitas que alguien te encuentre y ponga sus brazos a tu alrededor. Es lo que hará por ti hoy. Y la gente de la multitud se veía sorprendida cuando llamó al pobre ciego, mendigo, sucio e inmundo. Era la primera vez, supongo, que alguien lo llamaba. Alguien lanzó su manto sobre él. Alguien le dio un bastón. Él lanzó ambos y fue corriendo y cayó ante Jesús. Y Jesús le hizo una pregunta extraña. Él había sido ciego todos esos años y Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Imaginas eso? ¿Qué quieres que haga por ti? Y él dijo, Señor. Y la palabra Señor significa que en ese momento había recibido a Cristo en su corazón. Mi Señor personal. Que reciba la vista, y creo que él hablaba, no solo sobre sus ojos físicos, también de sus ojos espirituales. Los científicos creen que 33 millones de los 42 millones de personas ciegas en el mundo no pueden ser curadas, o que su ceguera pudo haberse prevenido. La ceguera espiritual no puede prevenirse. Es causada por el pecado y todos la tenemos, pero puede ser curada por el Señor Jesucristo. Él abrirá tus ojos, y Él puede abrir tus ojos hoy. ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres que Cristo haga por ti hoy? ¿Qué quieres que haga?, dijo Él. Algunos de ustedes dicen, quiero que perdone mis pecados. Quiero que me dé la seguridad para saber que si muero en este momento iré al cielo. Quiero paz. Quiero dedicar mi vida. He sido bautizado, ya fui confirmado, pero de alguna forma no tengo esa relación personal con Cristo y no ando con Él como debería andar y me gustaría tener eso. Y quiero reconfirmar mis votos de confirmación. Lo que sea. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha sanado. No el dinero, no las buenas obras, solo tu fe puede sanarte. En diciembre pasado, una estudiante de piloto de 18 años llamada Kim estaba haciendo un vuelo sola a campo traviesa, cuando se perdió en una tormenta. No podía ver nada por el parabrisas de su pequeño avión. No sabía dónde estaba o cómo salir de la tormenta y volver a la seguridad. Algo salió mal con uno de sus instrumentos. Ella buscó su radio e hizo contacto con un controlador de tráfico local y dijo, no sé dónde estoy. Necesito ayuda, por favor, ayúdenme. El controlador la localizó en su radar y comenzó a darle direcciones hacia el aeropuerto cercano, donde el clima era bueno. Ella no veía nada, pero él podía verla en el radar. Él sabía dónde estaba ella, en qué dirección se dirigía, hacia dónde debía ir y la mejor manera de llegar ahí. Ella confió su vida a un hombre que nunca había visto, cuyo nombre desconocía. Y él la sacó de la tormenta y la llevó segura a tierra. Esta noche puedes confiar en el Señor Jesucristo. Nunca lo has visto con tus ojos. Tal vez no lo conoces, pero Él está ahí esperándote con los brazos abiertos para ayudarte. Te pido que dejes de volar a ciegas. Confía en Jesucristo. Sigue la guía de sus instrumentos, que son la palabra de Dios, la Biblia. Y las Escrituras dicen que de inmediato recuperó la vista. Para algunas personas es muy rápido. Para otras personas es un periodo de tiempo en el que eres convencido por el Espíritu de Dios y creces gradualmente en conocimiento. Pero llega un momento cuando das ese paso de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz. Te pido que des ese paso esta noche. Y si tienes dudas sobre esto en tu corazón, haz tu compromiso hoy. ¿Sabías que cada noche estando aquí hemos visto más de 700 personas en ambas noches, cada noche llegar a Cristo? Vienen y hacen ese compromiso. Y lo que te voy a pedir que hagas es lo que hemos hecho en toda Latinoamérica, en toda Europa, en todo el Oriente, en todo Estados Unidos, a lo largo de Canadá. Pedimos a las personas que dejen su asiento
que vengan a pararse frente a la plataforma y al venir dicen simbólicamente: necesito a Cristo, quiero su misericordia, quiero su amor y su gracia, quiero conocerlo en persona. Porque te pido que vengas al frente y hagas una declaración pública, porque Jesús colgó en la cruz públicamente por ti. Él no lo hizo en privado, Él lo hizo en público, y había personas en su contra despreciándolo, estaba desnudo y sangrando, y lo hizo públicamente. Y Él dijo que si no estamos dispuestos a confesarlo públicamente ante los hombres, Él no nos confesaría delante de su Padre que está en el cielo. Es un compromiso público. Y voy a pedirte que hagas ese compromiso esta noche. Después de que hayas venido aquí, voy a decirles unas palabras y oraré por ustedes. Les daré un libro para que lo lleven a casa. Les ayudará con su crecimiento cristiano. Y si están con amigos o familiares, los esperarán. Si vienen en autobús, los esperarán. Y las personas en el otro auditorio o el otro salón que no pueden llegar aquí pueden levantarse y venir. Y los edecanes los dejarán entrar al edificio para que puedan unirse a los que van a venir. Y desde el balcón tardarán un poco más de lo que pensé la primera noche. Tardarán al menos 3 minutos para que vengan. Comienza. De nuestros archivos, los clásicos de Billy Graham. Esta noche quiero que vayan conmigo a Primera de Juan. En el 5º capítulo, les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Quiero hablar sobre conocer, estar absolutamente seguros de que conocen a Cristo, porque se escribió para darles seguridad de que sus pecados son perdonados y que van a ir al cielo. El Evangelio de Juan, sin embargo, se escribió para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y crean que tienen vida a través de su nombre. Es decir, el Evangelio de Juan fue escrito para llevarte a Cristo. Y las cartas de Juan fueron escritas para ayudarte a saber cómo vivir la vida cristiana y estar seguro de que conoces a Cristo. Hay muchas personas que van a la iglesia y muchas que fueron bautizadas y muchas que fueron confirmadas en una iglesia, pero no están seguras, no tienen seguridad, no saben con seguridad que Cristo vive en sus corazones. Primera de Juan fue escrita para que sepas que tienes vida eterna. En Primera de Juan 3:23 dice: y este es un mandamiento, que creamos en el nombre del Hijo de Dios. ¿Tú crees? Bueno, tú dirás: sí creo. ¿En serio? ¿Sabes qué significa creer en la Biblia? Lo que la fe es en la Biblia. Significa que entregas todo tu ser a Cristo. Es la historia que conté la otra noche, la diré de nuevo, sobre un hombre que vino de Francia y él anunció que iba a poner una cuerda floja sobre el río Niágara en las cataratas y caminaría sobre ella. Una gran multitud se reunió en ambos lados del río, el lado canadiense y el lado estadounidense, y lo vieron. Y claro, él caminó de ida y vuelta y aplaudieron. Lo hizo 2 o 3 veces y luego tomó un barril y puso unos 90 kilos de tierra adentro. Lo rodó de ida y de vuelta, lo rodó de ida y de vuelta. Luego preguntó: ¿cuántos aquí creen que puedo cruzar con un hombre? Y dijeron: sabemos que tú puedes. Y había un hombre en la fila de enfrente que estaba muy entusiasmado. Y él le dijo: Señor, ¿podría meterse al barril y ser el primer hombre? Ese hombre se fue. Y no lo culpo. Pero verán, eso es la fe. Pones tu peso total en el barril. Pones tu peso total en Cristo. Y Cristo es sobre quien tú pones la fe. Quien crea que Cristo es, quien crea que Jesús es el Cristo y es nacido de Dios. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de las cosas que no se ven. La fe real conlleva la idea de compromiso. No solo creerlo en la cabeza, sino un compromiso de tu vida. Cada fase de tu vida a Cristo, tu vocación, tus estudios, tu novia, tu novio, tu vida sexual,
Todo es entregado a Cristo. La primera pregunta es, ¿en verdad lo crees? ¿Ya comprometiste tu vida a Cristo en su totalidad? Arregla eso. La segunda pregunta que examinamos, un cambio de actitud hacia el pecado. Primera de Juan 1, 8 y 10 dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos y no tenemos la verdad. Sí, como cristianos, a veces pecamos. Podemos pecar sin saberlo porque hay pecados de omisión, pecados de comisión. Alguien a quien debiste ayudar, alguien a quien debiste sonreír hoy para animarlo y no lo hiciste. Pero dice, si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y nos limpiará de toda maldad. Si pecas, hay remedio. Dios te perdonará si lo confiesas. Y la Biblia dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre que fue derramada en la cruz, cuando Cristo murió, tiene poder 2000 años después para lavar todos tus pecados. Gracias a Dios que se quedó en la cruz. Y cuando pusieron esos clavos en sus manos y clavaron sus pies y perforaron su costado, Él se quedó ahí. No se bajó. Él se quedó en la cruz porque te amó. Él te ama esta noche. Quien quiera que seas, lo que hayas hecho, lo malo que hayas sido, Él te ama. Y cuando Él usa ahora, después de que llegas a Cristo, ¿cuál debería ser tu actitud hacia el pecado? Primero, si cometiste un pecado, confiésalo de inmediato. En segunda, olvídalo de inmediato, con su ayuda. En tercera, busca la justicia y la santidad. Asegúrate de no hacerlo de nuevo. Sabes, algunas personas pecan y van a Dios a pedirle perdón. Y luego van y cometen el mismo pecado, lo cometen una y otra vez. Significa volverte de tu pecado. No vuelves a hacer eso de nuevo. En el Salmo 23, David dijo, confortará mi alma. ¿Necesitas que conforte tu alma hoy? Hay cientos de personas aquí esta noche que son creyentes, pero necesitas dedicarle de nuevo tu vida. Necesitas entregarte de nuevo. Hay personas aquí hoy a quien Dios está llamando a ser misioneros. Hay personas esta noche que Dios está llamando para trabajar en la iglesia. Hay personas aquí esta noche a quienes Dios les pide que hablen con personas, donde viven, donde trabajan, les hablen sobre Cristo. Y ese es trabajo misionero. Si eres miembro del cuerpo de Cristo y te has revelado, puedes confesarlo y recibir el perdón y total restauración. Él restaura tu alma. Es una cosa maravillosa. Y luego la tercera pregunta es, ¿tienes deseo de obedecer a Dios? Primera de Juan 2:3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Lee el Nuevo Testamento y marca todos los versículos donde dice que deberías hacer esto o vivir de tal manera y descubrirás que has fallado. Una señal infalible del nuevo nacimiento es que queremos obedecer a Cristo. No obedezco a Cristo porque temo no obedecerlo. Lo obedezco porque quiero. Amo a Cristo. Quiero obedecer su voluntad. Quiero hacer las cosas que Él quiere que haga. Como un devocional diario. Es difícil tener un devocional diario porque el diablo intenta evitarlo. Si abres la Biblia y comienzas a leer, el diablo te pondrá somnoliento. O alguien vendrá de inmediato a hablar contigo. O habrá un buen programa de televisión y la tentación es de ver el programa. Y no tienes tiempo de orar, no tienes tiempo para leer la Biblia. Luego, lo cuarto, hay una separación del mundo en Primera de Juan 2. No amen al mundo ni nada de lo que hay en él.
Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, la lujuria de la carne, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Y si amas al mundo más de lo que amas a Cristo, no estás en el reino de Dios. ¿Cuántos de nosotros esta noche amamos el mundo? Al diablo lo llaman el Dios de este mundo. Lo llaman príncipe del poder del aire. Tiene tremendo poder. Hay muchos demonios en el mundo. Y esos demonios trabajan con el diablo para destruir la vida cristiana. En el momento en que recibes a Cristo, el diablo va a ir tras de ti. Te va a tentar. Él traerá cosas a ti con las que nunca habías sido tentado. La tentación no es de Dios. La tentación viene del diablo. ¿Y cómo repeles al diablo? Él tentó a Jesús. Él fue con Jesús en un tiempo en el que Jesús no había comido ni había bebido nada por 40 días y 40 noches en el desierto. Y él tentó a Jesús 3 veces, y eran tentaciones reales. ¿Cómo Jesús lo combatió? No discutió, no debatió, no usó su poder sobrenatural. Solo citó las Escrituras. Cada vez que Satanás llegó con su tentación, Jesús citó un pasaje del Antiguo Testamento, un versículo. Y por eso es muy importante memorizar todas las Escrituras que puedas. He llegado a la edad donde es difícil memorizar las Escrituras. Desearía haber memorizado 10,000 veces más que las que memoricé de joven. Mientras estás joven, mientras estás en la escuela, después de salir de la escuela, esos primeros años puedes retener las Escrituras. Si tomas un versículo y lo memorizas, se quedará contigo toda tu vida. Si tú lo repites semana tras semana y semana tras semana, es tuyo de por vida. Y cuando el diablo venga con la tentación, estarás ahí con la espada, porque las Escrituras son la espada del Espíritu. Y esa es tu armadura que usas para luchar contra Satanás cuando viene. ¿Estás separado del mundo? Las Escrituras dicen, y el mundo pasará con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y sabes, cuando yo enfrento una situación, debo ver este programa de televisión, debo ver esa película, debo hacer esta cosa en particular que está en el mundo, y hay duda en mi mente de si debo hacerlo o no. Hay ciertas preguntas que puedes hacerte. Primero, me pregunto, ¿viola algún principio de las Escrituras? ¿Lo que estoy a punto de hacer viola algún principio de las Escrituras? En segunda, ¿le quita la agudeza a mi vida cristiana? ¿No ansío a Dios después de ver eso, como antes de que lo viera? En tercera, ¿puedo pedirle a Dios que lo bendiga? Y luego me hago la cuarta pregunta. ¿Es una piedra de tropiezo para otros? Si alguien más que es creyente me viera haciendo eso, diciendo eso, perdiendo el control, lo que sea, ¿voy a ser una piedra de tropiezo para ellos? Y la quinta pregunta que me hago: ¿amo a los cristianos de todas las denominaciones? ¿Amo a otras personas? ¿Amo al pobre lo suficiente para hacer algo para ayudarlos en su pobreza? ¿Amo a las personas en mi vecindario que tienen un color de piel diferente? ¿En serio los amo? ¿O solo los soporto? Solo es una actuación que represento. ¿Mi amor para otras personas es real, sin importar cuál sea su trasfondo? Las Escrituras dicen, nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos. El que no ama a su hermano permanece en la muerte. Muchos hijos de Dios que no andan con Cristo piensan que
Otras cosas son más atractivas que andar con Cristo y hacernos preguntas así. ¿Cómo podemos vivir en la presente sociedad y estar separados del mundo que el diablo dirige? ¿Cómo podemos? Solo con la ayuda de Cristo. Y la sexta cosa, si en realidad conoces a Cristo, no practicas el pecado. Primera de Juan 5:18. Sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. Aquel que nació de Dios lo protege y el maligno no llega a tocarlo. El diablo no puede tocarlo. Dirás, pero dice el que no peca. Esa palabra significa que no practiques el pecado. Puedes cometer un error, puedes gritar un momento, o puedes caer alguna vez, o 2 veces, o 10 veces, o 20 veces, o muchas veces. Pero no practiques el pecado. No lo hagas una y otra y otra y otra vez. Lo confesarás y lo olvidarás y renunciarás a eso. Señor, ayúdame. Soy tan débil. Necesito tu ayuda para vivir una vida cristiana. Y luego, séptimo, hay un testimonio del Espíritu. Si en verdad conoces a Cristo, lo sabrás porque habrá un testimonio del Espíritu en tu corazón. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Cómo lo sé? No solo la palabra de Dios me dice, no solo mi vida me dice que conozco a Dios, también. Es como el niño que estaba volando una cometa y la cometa se perdió de vista, como las nubecitas que tenemos hoy encima de las torres. Las torres de televisión no se puede ver la cima porque las nubes la cubren. Y la cometa del niño desapareció, llegó muy alto, pero él la sostenía. No podía verla. Y alguien dijo, ¿qué haces? Él dijo, volando una cometa. Dijeron, no la vemos. ¿Cómo sabes que está ahí? Él dijo, siento que me jala. Y cuando conoces a Cristo, sientes el tirón de Cristo en tu corazón. Y sabes que vive en tu corazón. ¿Sientes el tirón en tu corazón? ¿Y tú? ¿Y tú? Si no estás completamente seguro de que Cristo vive en tu corazón y estás totalmente comprometido con Él, puedes hacerlo en este momento en que una gran transformación tendrá lugar en tu vida. Sabrás si tendrás el poder que no tienes. Estamos hablando de ceder totalmente, no solo ante ti mismo, ni a tus amigos, ni a las cosas materiales, sino ceder ante Cristo. Una mente entregada te hace un cristiano inteligente. En segunda, una vida sexual entregada te hace un cristiano dinámico. Sí, el sexo no tiene nada de malo. Dios nos lo dio. Es uno de sus grandes regalos para nosotros. Es para que lo disfrutemos. Es para que la raza continúe. Y podemos disfrutar del sexo, pero dentro de los límites del matrimonio. El sexo es para la reproducción humana y para el cumplimiento del amor marital. Y las otras funciones para las que intentamos usar el sexo son simplemente problemas espirituales no resueltos que solo Cristo puede resolver. Y luego un cuerpo entregado hace que seas un cristiano útil. En Romanos 6 dice, de la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal. No dejen que los controle, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan su cuerpo al pecado como instrumentos de justicia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida.
presentando su cuerpo como instrumentos de justicia. Les ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, agradable a Dios. Nuestros cuerpos le pertenecen a Dios. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Ahora, un corazón entregado hace un cristiano devoto. La Asociación Americana de Cardiología dice que el 27% están enfermos del corazón. Pero también tenemos enfermedad espiritual del corazón. La Biblia habla de eso en Proverbios 12. El engaño está en el corazón. Proverbios 14. El hombre es inconstante en su corazón. Proverbios 18. El corazón del hombre es malvado. Proverbios 22. El pecado ata el corazón. El problema real del corazón del hombre es espiritual. Por eso necesitas ir a la cruz, a buscar perdón, a encontrar una nueva vida. Y Él dice que te dará un corazón nuevo y te cambiará por completo. Y finalmente, una voluntad entregada te hará un cristiano convincente y determinado. Una voluntad entregada. Verás, hay 3 hombrecitos dentro de todos. Está la mente, están las emociones y está la voluntad. Las Escrituras dicen, quien así lo quiera, que venga. No dice que quien lo consiga, o quien lo entienda, o quien lo merezca. Lo que dice es quien lo quiera. La puerta al reino de Dios está abierta para todas las personas aquí esta noche. Para vivir una vida victoriosa, vivir una vida gloriosa en la que conoces tu destino, conoces tu propósito y significado. Leí hace unos años que tuvieron una gran reunión en Inglaterra de obreros. Dwight L. Moody les habló y para terminar dijo: les ofrezco a Jesucristo, Cristo quien murió en la cruz y resucitó por ustedes. Les ofrezco a Cristo. Quiero que se levanten y digan: quiero o no quiero. Lo recibo a Él o no lo recibo a Él. Y un hombre se levantó vacilante y dijo: yo quiero. Y otro dijo: yo no. Otro dijo: yo quiero. Y otro dijo: yo no. Otro dijo: yo quiero. Y otro dijo: yo no. Y la audiencia estaba dividida. La mitad dijo: seguiré a Cristo, lo serviré, me entregaré a Él. Pero la otra mitad dijo: yo no quiero. ¿De cuál serás tú? ¿En qué grupo estarás? Porque verás, cuando respondes, también puedes decir: no quiero. ¿Quién vas a ser esta noche? Voy a pedirte hoy que digas: quiero. Hasta donde puedo entender, recibo a Cristo en mi corazón y quiero vivir el tipo de vida del que has hablado. No tengo fuerza y no tengo la energía, siento que no puedo hacerlo. Pero estoy dispuesto a empezar. Estoy dispuesto a decir hoy, con la ayuda de Dios, entrego mi vida a Cristo como Salvador, Señor y Maestro. Y Él te hablará sobre servirlo en otras partes del mundo. Mi hijo mayor, Franklin, acaba de volver de Sudán. Él dijo que vio sufrimiento a una escala que no había visto en ningún lado en sus viajes por el mundo. ¿Qué haría Dios con algunos presentes en lugares así? ¿Qué vas a decir? ¿Quiero o no quiero? Te voy a pedir que te levantes de tu asiento, todos los que digan quiero, y quiero que se levanten y vengan y se paren aquí enfrente, como han visto cada noche. Y digan hoy: le abriré mi corazón a Cristo, lo recibiré, me entregaré a Él. Quiero saber que voy a ir al cielo. Quiero saber que voy a vivir para Cristo.
Esta noche quiero hacerte una pregunta. ¿Qué voz estás escuchando? ¿Qué voz te está guiando? ¿A qué voz estás atendiendo? Porque hoy quiero enseñarte de 3 tipos de voces que existen en el universo, las cuales pueden guiar al hombre a un destino eterno. Si escuchas la voz correcta, la voz de Dios, tendrás vida permanente en Él. Pero si estás siguiendo la voz de Satanás o la voz de tu propio corazón, lo más probable es que vas a terminar en el infierno, en el lago de fuego que fue preparado para Satanás y sus ángeles. Así que quiero que vayan conmigo al libro del profeta Isaías. El libro del profeta Isaías, en el capítulo 66 y el verso 6. Dice así la palabra de Dios: voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová que da el pago a sus enemigos. Hoy hablaremos de esas 3 voces. Primero, la voz de alboroto de la ciudad. Es la voz de Satanás. Es el que alborota a las naciones. Es el que confunde, divide y maquina. Es el diablo que desde el principio ha engañado al hombre. Satanás tiene la tarea de matar, de robar y destruir. Y lo ha hecho desde el principio. Él es un homicida desde el principio. Él nunca se ha mantenido en la verdad. Satanás intentará dañarte siempre. Y lamentablemente, la mayoría de personas en este mundo siguen su voz. La mayoría de personas, lamentablemente, son guiados por la voz de Satanás. Y es por eso que en el mundo hay tanta maldad, tantas violaciones, tanta violencia, tantas orgías y adicciones, tanta maldad, porque han seguido la voz de Satanás. Y quiero que vayas a Génesis capítulo 3, verso 1. Dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Satanás empezó su trabajo con la primer pareja que Dios puso en esta tierra, Adán y Eva, y vino a confundirlos. Vino a hacerlos dudar de la palabra de Dios. Lo primero que Satanás le dijo a Eva fue: ¿con que Dios les ha dicho? Él quería que dudaran de la palabra de Dios. Y Satanás siempre hace lo mismo hizo con Jesús. A Jesús le dijo: está escrito, tírate, porque Él mandará ángeles a que te rescaten. Siempre Satanás querrá que tú dudes de la palabra de Dios. Satanás intentará sembrar en ti semillas de duda, de que no existe un creador. Por eso el ateísmo ha crecido en los últimos tiempos. Esa es la obra de Satanás, enfriando el corazón del hombre. Satanás le dijo a la mujer. Entonces la serpiente dijo: no moriréis. Dios les había dicho: si ustedes comen de ese árbol morirán. La palabra de Dios, que es viva, justa y eficaz, sabe lo que el hombre necesita para ser feliz. Pero Satanás quería hacerlos dudar de esa palabra y les dijo: no morirás, sino que serán como Dios. Le vendió una idea falsa a la mujer. Le vendió una idea falsa de placer, de emoción. Y eso hizo que la mujer desobedeciera a Dios, porque estaba escuchando la voz de Satanás. En 2 de Corintios 11:14 dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás es un engañador. Él es el padre de la mentira. Y lamentablemente ha engañado al mundo, haciéndole creer que si consiguen fama, que si consiguen placer, que si consiguen dinero, van a ser felices. Y eso es todo lo que necesitan. Y el mundo se ha equivocado siguiendo la voz de Satanás. Y es por eso que muchos artistas terminan con sus propias vidas, porque se dan cuenta que al seguir la voz de Satanás, lo único que les produjo fue dolor, fue angustia, fue incertidumbre.
Satanás quiere guiarte al infierno, porque ese será el lugar que fue preparado para él y sus ángeles, pero él quiere que tú lo acompañes. El infierno es un lugar terrible, lleno de dolor y de angustia. Mucha gente cree que el infierno está en esta propia tierra, que el sufrimiento que vives aquí, eso hace parte del infierno. No es verdad. No hay ningún sufrimiento, no hay ningún dolor emocional o físico que se pueda comparar con un solo grado de dolor que se producirá en el infierno y será eterno. Y ese es el lugar donde terminarán miles de seres humanos, lamentablemente, por seguir la voz de Satanás. Adán y Eva escucharon a Satanás, desobedecieron a Dios y perdieron su comunión con el Creador, y esto trajo muerte a sus vidas, muerte física y espiritual. Muerte física porque murieron, y el hombre había sido creado para nunca morir y estar con Dios. Pero sus cuerpos envejecieron y luego murieron, enfermaron y murieron. Pero muerte espiritual, pues la Biblia dice en Isaías 59:2 que a causa del pecado del hombre se suscitó una separación entre Dios y el ser humano, y ya no tenían acceso a la presencia de Dios. Eso creó un vacío emocional, un vacío existencial. Eso trajo muerte, pues la palabra muerte significa separación. Trajo muerte física, trajo muerte espiritual y trajo muerte emocional. Pues a causa de ese pecado también vino los celos, la envidia, el orgullo y la amargura al corazón del hombre. Fue por eso que Caín mató a su hermano Abel, porque se ensañó su corazón, sintió celos, envidia, porque Caín también escuchó la voz de Satanás. Y esto trajo muerte y dolor para su propia vida, para su descendencia y para su familia. ¿Qué voz estás escuchando? Si hoy en tu vida solo hay dolor, si hoy en tu vida solo hay tristeza y amargura, si hoy en tu vida hay destrucción, si estás al borde del colapso, yo puedo decirte con toda seguridad que tú has seguido la voz de Satanás. Y aunque eso parece terrible, y aunque esto parece difícil y doloroso en esta tierra, no se compara con el destino eterno que te espera si decides seguir esa voz hasta el final. Debes arrepentirte hoy y no seguir mal la voz del diablo. Créeme. Pero Dios tiene buenas noticias para ti. Hoy es un día aceptable. Él dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna. Espero que al finalizar este mensaje decidas seguir la voz de Dios. Puedes reconocer que has seguido la voz del diablo si miras todo lo que está ocurriendo a tu alrededor. Las circunstancias pueden mostrarte y puedes discernir que has seguido la voz del diablo. La Biblia dice que si odias a tu hermano, eres como un asesino. La Biblia dice que si miras a una mujer para codiciarla, eres entonces como un adúltero. La Biblia dice que si dices fatuo, necio a tu hermano, estás expuesto al infierno de fuego. Entonces has seguido la voz de Satanás. Pero hoy es un día bueno para ti. Pero la segunda voz es la voz del templo. Dice en Isaías capítulo 66 y el verso 6, voz del templo. ¿A qué se refiere? Se refiere a la propia voz del hombre. Verás, así como Satanás puede hablar a tu vida, Jesús fue tentado por Satanás. Pero la segunda voz que tú puedes escuchar aparte de la del diablo es tu propia voz. Y quiero que vayan a Jeremías 17:9 y dice allí: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? El corazón del hombre es engañoso, es perverso, porque desde el día en que el hombre se apartó de Dios, todos sus deseos, todas las pasiones que había en el hombre fueron desordenadas. Y esos deseos que Dios había puesto en el hombre para que por medio de ellos viviera,
Está el instinto de dormir, está el instinto de comer. Así Dios puso instintos en tu cuerpo que te salvan la vida. Pero cuando el hombre pecó, esos instintos se desordenaron. Entonces el hombre ya no come para alimentarse. Come hasta que ya no puede más, hasta que tiene que vomitar. Porque no tiene una propia percepción saludable de lo que debe hacer, y por eso hay tanta enfermedad en el hombre. El instinto sexual fue desordenado, se convirtió en lujuria y libertinaje. Y el hombre ya no encuentra satisfacción con su propia esposa, ni la esposa con su propio esposo, pues esos instintos fueron desordenados. Es por eso que tú no puedes dejarte llevar por lo que dice tu corazón. Muchas personas dicen: yo voy a hacer lo que quiere hacer mi corazón, yo voy a dejarme guiar por mi corazón, yo quiero hacerlo de corazón. No lo hagas. Tu corazón es engañoso y perverso. Muchas personas no hacen muchas cosas para Dios, como servir, porque dicen que no lo sienten de corazón. Pues eso es una mentira y un engaño de sus propias conciencias. Su corazón y mi corazón es engañoso y perverso. Los seres humanos solo piensan de continuo en hacer lo malo. Lo único que puede refrenar la lujuria de nuestro corazón es el temor al Señor. Es lo único que puede obrar para apartarnos del mal. Pero si tu corazón no está entregado al Señor, entonces en él hay maldad, y lo que quieres hacer es lo malo ante el Señor. No puedes seguir la voz de tu propia conciencia. En Romanos 8:15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Ese espíritu de esclavitud es el espíritu que hay en el hombre cuando está apartado de Dios. Nuestra propia voz nos quiere esclavizar. La voz del templo solo quiere pensar en sí mismo. Es decir, el hombre que escucha su propia voz solo se preocupa por sí mismo. Se preocupa por sus propios deseos y anhelos, olvidándose completamente de Dios. Fue la voz que guió a Nimrod para construir una torre. Él dijo: hagámonos de un hombre por si fuéramos esparcidos. Él no quería seguir la voz de Dios que decía que debían esparcirse por el planeta entero. Pero él quería seguir su propia voz. Él quería seguir esa voz que le decía: tú debes tener fama, éxito, dinero, placer. Esa es la voz del corazón del hombre, la que lo lleva por caminos torcidos. Recuerda, la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y esos caminos a los cuales tu propia voz te está guiando solo te llevarán a la perdición, a la destrucción. Pues la Biblia dice que el hombre apartado de Dios nada puede hacer. Nada puede hacer el hombre apartado de Dios. Lo único que le espera a un hombre cuando se aparta de Dios es la muerte eterna. Y finalmente quiero hablarles de la voz del Señor. Cuando seguimos la voz del Señor, Él nos lleva a la victoria física, a la victoria emocional y a la victoria espiritual. Verás, cuando Dios vino a la tierra a traernos salvación, Él no solamente pensó en nuestro ser espiritual, Él no solamente quería salvar nuestro espíritu eterno, pero Él también vino a sanar a los que estaban enfermos físicamente. Dice Isaías 53, 4 y 5 que Él llevó nuestras enfermedades y dolencias. Y ahora Josué 1:9: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. La voz de Dios te llevará de poder en poder y de victoria en victoria. La voz de Dios te sacudirá. La mayoría de las veces que escuchas la voz de Dios no te gustará. No te gustará saber que debes amar a tus enemigos. No te gustará saber que debes perdonar al que te ultraja. No te gustará saber
que debes abandonar el pecado, pero es la voz que te da la victoria. Cuando te esfuerzas y eres valiente por guardar y cumplir la palabra de Dios, de seguir la voz de Dios, lo único que espera tu propia vida es la victoria. Dios quiere darte victoria. Si estás cansado de una vida llena de tristeza, de ruina, de dolor y amargura, yo te invito a que sigas hoy la voz de Dios. En el Nuevo Testamento, en Romanos 8:37 dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Él habla de cómo una persona, cuando sigue su voz, es más que vencedora. Es más que vencedora, porque esa voz de Dios te apartará del mal, librarás tu alma. Solamente cuando encuentras la voz de Dios y sigues esa voz, puedes andar en un valle de sombra y de muerte y no temer mal alguno. Puedes andar en medio de las circunstancias más difíciles y nada te va a pasar. El Salmo 23 nos da un cuadro y un ejemplo de lo que significa seguir la voz de Dios. Allí el salmista empieza diciendo: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Cuando sigues la voz de Dios, Él se encargará de suplir tus necesidades. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. En estos primeros 3 versos, Dios muestra cómo Él suple la necesidad física, emocional y espiritual del hombre. Cuando sigues esa voz, cuando sigues la voz de Dios, Él se encargará de ti, de tu vida y de tu familia para siempre. Los pastores de esa época guiaban a sus ovejas por medio de la voz. Por eso Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Qué voz estás escuchando? Si hoy hay carencias en tu vida, seguramente no estarás escuchando la voz de Dios. Porque Dios ha prometido bendecir espiritual, emocional y físicamente a aquellos que le siguen. En la tercera carta del apóstol Juan, en el verso 2, dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Allí en el verso 4 del Salmo 23, el salmista escribió: aunque ande en un valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Cuando escuchas la voz de Dios, podrás enfrentar problemas y circunstancias muy difíciles. Y no hay cristiano que no enfrente problemas y circunstancias muy difíciles. No pienses que cuando te vuelvas cristiano ya no los tendrás. Por el contrario, los problemas se incrementarán. Porque ahora los propios enemigos de tu vida serán los de tu propia casa. ¿Acaso ese hermano que no entiende por qué ahora no quieres ir a beber alcohol con él? Él será tu enemigo. Aquel padre que quiera oponerse a que tú vengas y te congregues en la iglesia, él será tu enemigo. Pero si decides seguir la voz de Dios, no importa qué crisis, qué angustia, qué dolor, qué circunstancia enfrentes, aunque estés en un camino de sombra y de muerte, en un valle de sombra y de muerte, o en un horno de fuego, o estés en medio de los ríos, esa voz te protegerá, esa voz producirá vida abundante alrededor de ti. Si sigues la voz de Dios, podrás enfrentar los problemas más difíciles con la mejor actitud. Y aunque tú muchas veces vas a padecer necesidades, dolor y angustia, esa voz te fortalecerá. Fue como esa voz que guió a Pedro por encima de esas aguas. Fue como esa voz que guió a Juan hacia el cielo eterno para ver lo que Dios tenía preparado para la tierra. Fue esa voz la que le dijo a Pedro: lo que yo llamé limpio, no lo llames tú común o inmundo. Fue esa voz la que le dijo a Jesús: tú eres mi Hijo amado en el cual tengo complacencia.
Pero finalmente dice el Salmo 23, y en su casa moraré para siempre. La pregunta que quiero hacerte al finalizar esta prédica es, ¿quieres vivir en la casa de Dios para siempre? ¿Quieres tener vida permanente en ti para siempre? ¿Quieres estar seguro de su salvación? Entonces debes seguir la voz de Jesús. ¿Qué voz estás escuchando? ¿Has discernido hoy que estás siguiendo la voz de Satanás? ¿Envuelto en lujurias, en amargura, en dolor, en homicidios? Quizás estás siguiendo tu propia voz. Solo te preocupas por ti mismo, por alcanzar tus sueños, tus propios deseos y anhelos y no te importa pasar por encima de nadie. O puedes seguir la voz del Señor. La voz del Señor que te dice que debes negarte a ti mismo, tomar su cruz y seguirle. Él escribió en Mateo 11:28, Él dijo, si alguno está cansado, venga a mí y descanse. Tome su cruz y sígame. Lleve mi yugo que es fácil y ligero. Sabes, llevar el yugo de Jesús será fácil. Pero no porque lo hagas con tus propias fuerzas, es porque podrás descansar en Él. Si hoy decides seguirlo, tendrás vida permanente en Él. Finalmente Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Hoy puedes decidir por Jesús. Hoy te voy a invitar a que decidas por Jesús. Si nunca lo has hecho, yo te invito a que repitas conmigo esta sencilla oración. Señor Jesús, hoy te acepto y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Permíteme obedecer tu voz. Señor, reconozco que mucho tiempo seguí la voz de Satanás, queriendo hacer daño a los demás, queriendo dañar mi propia vida, pero hoy me arrepiento de eso. Muchas veces seguí la voz de mis propios deseos e impulsos que me llevaron a equivocarme, pero hoy quiero seguir tu voz. Hoy quiero postrarme ante ti, reconocer mi pecado y pedirte que me perdones. Si hiciste esta sencilla oración de todo tu corazón, has nacido de nuevo. Y hoy eres parte de la familia de Dios. Sigue adelante, sigue escuchando la voz del Señor. Cada vez que leas la Biblia, estarás escuchando la voz de Dios. Obedécela y sé fiel hasta la muerte, para que todo lo que Dios prometió en esa Biblia se haga realidad en tu vida. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta noche quiero que vayas conmigo al capítulo 6 de Marcos. El capítulo 6 de Marcos, y comenzaremos en el verso 14. Estas palabras: y el rey Herodes oyó hablar de él, porque su nombre se había difundido. Ahora esto es, él estaba oyendo hablar de Jesús, todas las cosas que Jesús hacía. Él hacía ver a los ciegos, oír a los sordos, hablar a los mudos y aún resucitar a los muertos. Y oyó hablar el rey Herodes de él. Y él dijo: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos. Pero aquellos que rodearon a Herodes le dijeron: no se llama Juan, se llama Jesús. Pero Herodes estaba convencido y dijo: no es Jesús, es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, a quien yo maté cuando Salomé bailaba delante de mí. Yo quedé tan fascinado con su baile que le prometí cualquier cosa que pidiera, incluso la mitad de mi reino. Y luego me arrepentí. Me gustaba escuchar a Juan el Bautista, aunque no estaba de acuerdo con algunas de las cosas que decía, especialmente cuando me acusaba de adúltero. Pero no quería tener que matarlo. Pero había hecho una promesa delante de todos mis señores y damas y todos los jefes del estado, de que le daría a esta chica todo lo que quisiera. Y ella pidió la cabeza de Juan el Bautista. Así que tuve que enviar un verdugo para que fuera y trajera su cabeza. Y sé que ha resucitado entre los muertos. Esta es la única explicación
para que este hombre recorra todo el país y haga lo que está haciendo y sea tan famoso. Lo llaman Jesús, pero en realidad dijo Herodes: yo sé que es Juan el Bautista. ¿Por qué Herodes dijo eso? ¿Sabes? Lo dijo porque su conciencia lo estaba matando. Lo único que podía pensar noche y día era en esa cabeza ensangrentada de Juan el Bautista, que había traído en una bandeja, porque una muchacha había realizado para él un baile sensual, excitando todas sus pasiones. Ya sabes, hay un fondo de conciencia en casi todas las oficinas postales importantes de Estados Unidos. Si has engañado al gobierno y te molesta la conciencia, puedes enviarlo a ese fondo de conciencia. En todo el mundo los niños pequeños saben que ciertas cosas están mal, donde quiera que se encuentren. ¿Quién les dijo? Ahora, cuando el viento viene de esta dirección, tomamos los aviones porque el aeropuerto está justo aquí y vuelan muy bajo sobre el estadio. Y hay efectos de sonidos maravillosos para la predicación. Pero la conciencia es el juez moral del alma. Y la conciencia no dicta una ley, sino que advierte de la existencia de una ley. Piensa en eso por un momento. La conciencia te advierte que existe una ley moral. Esa ley moral la expresa Dios verbalmente en los 10 mandamientos. También lo expresa verbalmente el Señor Jesucristo en el Sermón de la Montaña. Estas son leyes. La conciencia se pone dentro de ti para advertirte cuando estás rompiendo una. La conciencia está en el corazón de cada uno de nosotros. Hay una pequeña luz roja que se enciende. Pero hay algo en tu propio corazón y en tu propia alma que te pone rojo y te dice: no hagas eso, estás equivocado. La mayoría de nosotros vamos en contra de nuestra conciencia una y otra vez. Y en un momento les mostraré cómo pagamos por ello, porque la Biblia habla de varios tipos de conciencia. Primero está la mala conciencia, Hebreos 10:22. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados nuestros corazones de mala conciencia y lavados nuestros cuerpos con agua pura. En otro lugar la Biblia dice de la conciencia contaminada, Tito 1:15. Para los contaminados e incrédulos nada es puro, sino que hasta su mente y su conciencia están contaminadas. Puedes tener una mala conciencia y una conciencia contaminada. Y esto es lo que me conmueve acerca de estas escrituras. Lo mismo que nos dice cuando estamos conscientemente equivocados, se vuelve corrupto. Como una campanita que se supone debe sonar y darnos una nota clara, se resquebraja de modo que su nota sea falsa. Y eso es cierto, que cuando rechazas la voz de la conciencia una y otra vez después de un tiempo, la voz de la conciencia misma se contamina y se vuelve malvada y te da señales equivocadas para que tú también puedas estrellarte al acercarte a la pista de una decisión. Porque ya ves, tu conciencia empieza a llamar bien al mal, llamará al bien mal. Pondrá oscuridad por luz y luz por oscuridad, y dirá que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Se convierte en el mal mismo. Cuando vas en contra de tu conciencia una y otra vez, llega un punto, una línea divisoria, en el que tu conciencia ya no es confiable en lo absoluto. De hecho, te llevará en la dirección equivocada. Y cuando llegas a ese punto, llegas a una situación muy peligrosa en tu vida, porque entonces no habrían dejado de ofenderse, porque los adoradores, una vez purificados, ya no tienen conciencia de pecado. En otras palabras, existe la posibilidad de que puedas destruir tu conciencia. La Biblia habla, el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo,
Habla de personas que tienen una conciencia cauterizada como un hierro candente, como un hierro de marcar. Tienes la conciencia cauterizada. Tu conciencia ha sido alejada como amiga y consejera, y regresa en forma de remordimiento, y regresa en muchas formas diferentes. La conciencia puede ser utilizada incluso por los espíritus malignos. Verás, Dios lo puso en tu corazón para ayudarte y guiarte por la vida. Y tu conciencia te ha dicho que no digas esa mentira, que no vayas a ese lugar al que fuiste la otra noche. Y lo hiciste de todos modos. Te dije que no desobedezcas a tus padres, pero lo hiciste. Entonces haces tu conciencia más y más dura. Verás, el Espíritu Santo usa la conciencia para convencerte de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo usa la conciencia para atraerte al Señor Jesucristo, y tú dices no, 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 no. Y después de un tiempo, tu corazón se vuelve una mente reprobada, tan endurecido que no puedes venir a Cristo. Sé que la Biblia dice que hay pecado de muerte, y también sé que Jesús habló de un pecado que no podía ser perdonado: la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es la blasfemia contra el Espíritu Santo, ese rechazo total de Cristo que no puede ser perdonado. Creo que eso es lo que es. Estamos hablando de algo aquí esta noche que es muy, muy sensible, delicado y peligroso. Y conozco a muchas personas que tienen algo de iglesia, van a la iglesia, han sido bautizados, pero nunca han conocido realmente a Jesucristo como su Señor y Salvador, y están en peligro de endurecer sus corazones y endurecer su conciencia, hasta que ya no puedan escuchar la voz del Espíritu Santo. Y si puedes venir a una reunión como esta y escuchar el Evangelio de Jesucristo cantando y predicando, y no te toca el corazón en lo absoluto, cuidado, porque ya ves, puedes endurecerte en el Evangelio. Tenemos mucho Evangelio ahora en Estados Unidos, en la televisión, la radio y las iglesias. Gracias a Dios por cada uno de ellos. No me importa lo que hagan solo para llevar a la gente a Cristo. Pero el peligro es que escuchamos tanto evangelio que entra por un oído y sale por el otro, y no se aloja en nuestro corazón. Y no profundizamos, como habla André Crucian hace un momento, y cantando sobre debe ser profundo, hasta que lleguemos a ser discípulos del Señor Jesucristo. Estoy encantado de escuchar cuántas iglesias en esta ciudad tienen estudios bíblicos y clases bíblicas, y cuántos predicadores en la ciudad predican mensajes expositivos, llevando a la gente a través de la Biblia y enseñándole mientras predican, porque esto ayuda a la gente a creer. Pero tenemos tanta gente que piensa que porque han sido fieles a la iglesia, o porque han dado a la iglesia, o porque han hecho algunas buenas obras, van a ir al cielo. Y la Biblia claramente dice que no se puede ir al cielo por obras, porque por gracia sois salvos mediante la fe, y no por obras propias, no por obras, para que nadie se gloríe. Si pudiera llegar al cielo, Cristo nunca habría muerto en la cruz. Si pudiera llegar al cielo trabajando desde la mañana hasta la noche todo el día, y aún si no fuera suficiente, porque estoy destituido de la gloria de Dios. Y por eso Cristo fue a la cruz y pagó la pena y el precio de mis pecados y me dio vida eterna. Y aquí hay algo interesante que sucedió cuando acepté a Cristo, y esto te sucederá a ti. Puedes volver a sensibilizar tu conciencia, y tu conciencia puede volver a ser la conciencia de un niño pequeño simplemente. Y no me pongo como ejemplo en absoluto de ninguna bondad, pero te puedo decir esto, y creo que un cristiano camina por ese camino. El Espíritu Santo habla a través de la conciencia y guía, dirige e instruye.
Oh, tener una conciencia libre de toda ofensa, dijo el apóstol Pablo, para tener la conciencia limpia. Esa pequeña luz que Dios ha puesto en nuestro corazón. Ahora la Biblia habla de una conciencia que convence. Y ellos, condenados por su propia conciencia, salieron uno a uno. Y por supuesto está hablando de la historia de la mujer sorprendida en adulterio. Jesús había estado enseñando y estos fariseos le habían traído a Jesús a esta mujer que había sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y le dijeron: Señor, dices que eres un maestro, dices que eres un rabino, muy bien, ¿qué haremos? ¿Apedrearemos a esta mujer? La ley dice que debemos apedrearla y matarla. ¿Tú pues qué dices? Y Jesús escribió en el suelo. No sabemos qué escribió, pero creo que escribió los 10 mandamientos. Y leyeron los 10 mandamientos y dijo: el que de vosotros esté sin pecado, que arroje la primer piedra. Puede que no hayan sido culpables de quebrantar el 7º mandamiento, pero tal vez fueron culpables de quebrantar el 10º mandamiento, o el primer mandamiento, o el tercer mandamiento, porque ninguno de esos líderes religiosos podía tomar esa piedra y arrojarla, porque ellos eran culpables. Y la Biblia enseña que todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora bien, la Biblia enseña también que la conciencia no puede curar la herida que inflige, no puede lavar la mancha del alma, no puede deshacer el pecado, no puede cubrir tus pecados. Ese no es su negocio. Su negocio es condenar. Es la muerte del Señor Jesucristo en la cruz y su resurrección lo que nos salva de nuestros pecados. Solo Cristo puede decir a nuestras almas y a nuestra propia conciencia: estad quietos. Como le dijo al mar enojado hace mucho tiempo: te pido esta noche que vengas al pie de la cruz y encuentres el perdón de todos tus pecados. Te pido que vengas a la cruz esta noche y recibas la vida eterna. Te pido que vengas a la cruz esta noche mientras aún puedas escuchar la voz del Espíritu de Dios. Porque verá, hay algunos pasajes extraños en la Biblia que hablan de que Efraín está unido a sus ídolos. Déjenlo en paz. En otras palabras, Efraín está absorto con sus juguetes que Dios dijo: déjenlo en paz, no lo molesten, que se lo pase bien, que esté perdido. La Biblia dice: el que endurece su corazón siendo reprendido muchas veces, de repente será cortado sin remedio. No pretendo conocer todo el significado de esas escrituras. No me atrevo a ir más allá de la enseñanza de la palabra de Dios. Pero les diré que esa advertencia se encuentra en toda la Biblia. Recuerdo una historia que contaron hace años. Creo que el doctor Roger Lee la solía contar. Sobre un hombre en Nigeria. Y tienen un lugar allí, y he visto ese lugar. Se llama Más Allá del Punto de Redención. Y este hombre había podido nadar el Canal de la Mancha varias veces. Así que vino a Estados Unidos y dijo: voy a nadar el río Niágara, en ese punto en el que dicen que no se puede nadar. Entonces se reunió una gran multitud y él se zambulló y comenzó a nadar con brazadas poderosas. Un hombre muy fuerte y nadador muy rápido. Y llegó a ese lugar que llamaban el punto de no redención. Saludó a la multitud y se zambulló nadando. Recogieron su cuerpo río abajo. Murió. Hay un punto más allá del cual no puedes ir. Hay un punto en tu rechazo de Cristo o en tu negligencia hacia Cristo. Un punto más allá del cual no puedes ir sin poner tu vida en peligro, tu alma en eterno peligro. Voy a pedirte esta noche que te rindas a Cristo. Dices: ¿qué tengo que hacer? Es muy simple. Ven a Dios. Dios lo hizo muy simple. Que las personas sin educación, los ciegos, los sordos, los mudos, los educados, las personas de todas razas en todo el mundo pueden hacer lo que Dios pide. Él solo te pide que creas. Y esa palabra creer, sin embargo, tiene mucho que decir. Significa estar firme, poner tu confianza en Dios,
totalmente significa que estás dispuesto a arrepentirte de tus pecados. Lo que también significa un cambio de estilo de vida, un cambio en tu forma de vivir. De ahora en adelante Dios es primero, no vuestras concupiscencias, ni vuestros ídolos, ni vuestro trabajo, pero Dios y Cristo se convierten en el Señor de tu vida y lo recibes como el Señor Jesucristo. Voy a pedirles que hagan algo esta noche, que hemos visto hacer a cientos de personas en este estadio esta semana. Voy a pedirte que te levantes de tu asiento ahora mismo, que vengas y te pares frente a la plataforma y digas esta noche: no estoy seguro de que Cristo vive en mi corazón. No sé si he endurecido mi conciencia o no, pero quiero asegurarme esta noche y dejarlo entrar. Quiero arreglar mi vida con el Salvador y Señor. Quiero asegurarme de ello. Levántense y vengan ahora mismo, cientos de ustedes de todo el estadio. De todo el estadio. ¿Por qué te pido que vengas? Jesús dijo que si no estás dispuesto a reconocerme públicamente delante de los hombres, yo no te reconoceré delante de mi Padre. Él fue colgado en la cruz públicamente por ti. La gente se reía de él. Puede que se rían de ti. Se burlaban de él cuando estaba colgado allí. Pero él lo hizo por ti, porque te amaba. Ahora levántense y vengan. Y párense aquí en silencio y con reverencia y digan esta noche: quiero a Cristo en mi corazón. Quiero saber que Él está allí. Él me ha hablado esta noche. Él me ha convencido esta noche. He estado perturbado esta noche. Usted viene y se para. Y después de que haya venido y se haya parado aquí, le diré una palabra y oraré con usted. Y les daremos algo de literatura y podrán regresar y unirse a sus amigos. Si estás con amigos o familiares, te esperarán. Si has venido en autobús, te esperarán. Levántate rápido ahora mismo, de todo el estadio, del coro, de todas partes. Me gustaría decirles unas palabras a los que están viendo este video. Como ya saben, estamos aquí en Liberbrook, en Memphis, Tennessee. Unas 40,000 personas aquí esta noche y cientos de personas vienen de todas partes del estadio para comprometerse con Jesucristo. No tienes que estar aquí en este estadio para encontrar a Cristo. Puedes encontrarlo donde estés. Puede que estés sentado en un bar, en una habitación de hotel, en tu propia casa, pero puedes decidir hoy a Cristo. Pero puedes decir sí a Cristo. Él perdonará todo el pasado. No me importa lo que sucedió. No me importa lo sucio y sórdido que sea. Él te perdona porque te ama. Él te ama tanto que murió por ti. Así que puedes recibirlo en esta hora. Solamente dile: Señor, entra en mi corazón. Me arrepiento de mis pecados. Voy a vivir para ti. Ayúdame a vivir para ti y a dejar de pecar. Te seguiré y te serviré. En el nombre de Jesús. Si hiciste esta sencilla oración de todo tu corazón, has nacido de nuevo y tu vida empezará a cambiar, porque la vida de Cristo vendrá sobre ti y no te permitirá seguir en ese pecado. Has nacido de nuevo y ahora eres un hijo de Dios. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!